Estamos en junio, el mes del orgullo y el mes del Pride, un mes en el que millones de personas celebramos la diversidad sexual y la identidad de género, además de ser una muestra simbólica de la lucha de los derechos de la comunidad LGBTIQ. En Colombia, la primera marcha del orgullo se realizó en 1982, 2 años después de la despenalización de la homosexualidad. Por eso, hoy 38 años después, vale la pena recordar todos aquellos avances en materia de derechos de la comunidad LGBTI en nuestro país. Y la mejor forma de hacerlo es como lo proponemos en este video, realizando una especie de línea jurisprudencial, ya que vía Corte Constitucional es que se han logrado los mayores avances en reconocimiento de derechos, debido a la ineficiencia del legislativo. Comenzamos con la sentencia T097 del año 94, la cual fue interpuesta por un estudiante que fue expulsado de la escuela de carabineros por practicar actos homosexuales. La Corte ordenó el reintegro del estudiante por violación al debido proceso. Pero ojo, se concedió la tutela no porque el estudiante tuviera derecho a practicar actos homosexuales, sino porque la condición de homosexual en sí misma no podía ser la causal de expulsión, pero sí lo podía ser el realizar prácticas sexuales de cualquier tipo dentro de la institución armada. En este año la Corte también analizó un caso en el cual un estudiante abandonó sus estudios por no soportar la presión de portar maquillaje, prendas y accesorios femeninos durante las clases. La Corte decidió que no procedía la sentencia debido a que el estudiante por voluntad propia había abandonado sus estudios y no había sido expulsado. En esta sentencia la Corte afirma que la homosexualidad, a pesar de ser una manifestación anormal de la sexualidad, era en todo caso producto del libre desarrollo de su personalidad y del derecho a su intimidad. Y sí, en esta sentencia la Corte continúa la reproducción del estereotipo de la homosexualidad como algo anormal. En este mismo año, la Corte también analizó una tutela interpuesta por un grupo de personas contra el Consejo Nacional de la Televisión por sacar del aire una propaganda en la que mostraban dos hombres besándose. La Corte negó la tutela argumentando que se trataba de un juicio técnico de conveniencia que había realizado el Consejo Nacional de Televisión y que no había violación al derecho de la igualdad. Además, señaló que existían otros mecanismos y otras vías institucionales por los cuales los demandantes podían hacer valer los derechos que creían vulnerados. Sin embargo, en esta sentencia, la Corte afirma que los homosexuales no pueden ser objeto de discriminación en razón de su condición de tales, siempre y cuando en la exteriorización de su conducta no se lesionen los intereses de otras personas ni se conviertan en piedra de escándalo, principalmente de la niñez y de la adolescencia. Saltamos a 4 años después y encontramos la sentencia T101 del año 1998. Esta sentencia es la primera que se fundamenta en la no discriminación de la homosexualidad, de los homosexuales. En esta sentencia se ordenó el reintegro de 2 personas a las que se les había negado el cupo en una escuela por razones de su orientación sexual. Por eso en esta sentencia hay una especie de evolución, cambiando de esa desaprobación total que la Corte tenía en el año 94 a la exigencia de los colegios, por decirlo así un poco, de la no discriminación dentro de sus instituciones. Sin embargo, la Corte se demoraría un poco en desarrollar esto más a profundidad en sentencias posteriores. De este año también es importante la sentencia C481, porque en esta sentencia la Corte consideró que no era constitucional sancionar a los maestros que eran homosexuales en razón de su condición como tal, ya que no estaba probado de que los homosexuales fueran más proclives al abuso de los menores. La Corte llegó a esta decisión aplicando el test de igualdad y concluyó que como no estaba probado que los maestros homosexuales sean más peligrosos que los heterosexuales para los niños, la distinción entre homosexuales y heterosexuales no aprueba el test de igualdad. Esta decisión también es importante porque la Corte afirma que esta protección a la opción sexual tiene un doble origen, uno el de derecho de libre desarrollo de la personalidad y el otro basado en el derecho a la igualdad.
Las siguientes sentencias de la Corte Constitucional comenzaron a girar un poco en el concepto de la familia. Es así que llega la sentencia C-814 del año 2001, en la que se demanda en un decreto que establece que para poder adoptar, la pareja debe estar conformada por un hombre y por una mujer. La Corte decidió que la norma estaba ajustada al ordenamiento jurídico y que por tanto era constitucional, ya que la norma desarrollaba esa protección constitucional de la familia, la cual, como afirma la misma Corte, debe ser heterosexual y monogámica. La Corte dice: la familia que quiso proteger el constituyente fue, como antes se dijo, la heterosexual y monogámica, ya sea que se constituya a partir del matrimonio o a partir de la unión libre. Unos años después, en el año 2004, la Corte conoció un caso de una tutela interpuesta por dos personas contra la gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los accionantes argumentaban la violación a sus derechos fundamentales a la igualdad, el trabajo, la seguridad social y la dignidad humana, luego de que la entidad se negara a conceder la tarjeta de residencia a uno de los accionantes en calidad de compañero permanente del mismo sexo. Sin embargo, la Corte concluyó que la gobernación no había vulnerado sus derechos a la igualdad ni ningún otro derecho fundamental. Todo basado porque el derecho de residencia existe en favor de los cónyuges o compañeros permanentes y que estos no eran aplicables a las parejas del mismo sexo, en tanto que ellas no constituían legalmente la familia. Pero todo esto comienza a dar un giro en la sentencia C-075 del año 2007, la cual constituye el primer pronunciamiento judicial mediante el cual se reconoce las uniones conformadas por dos hombres y por dos mujeres como un proyecto de vida válido y protegido constitucionalmente. Esta sentencia también es importante porque se afirmó que esa ausencia de reconocimiento jurídico era uno de esos factores que generaban más discriminación hacia las parejas del mismo sexo. Así, en palabras de la Corte, si bien del ordenamiento constitucional se desprende una prohibición de discriminar en razón de la orientación sexual y así ha sido declarado por la jurisprudencia, la efectividad de tal postulado, aunque se aprecia en la protección de los individuos, no se ha manifestado en el ámbito de las parejas conformadas por personas del mismo sexo, las cuales carecen de reconocimiento jurídico. Teniendo como base esta sentencia, en la siguiente sentencia, la C-811 del 2017, la Corte estudió una disposición del régimen contributivo de seguridad social en salud que no reconocía como beneficiarios de afiliación en salud a los compañeros permanentes del mismo sexo. La Corte afirma que la norma demandada desconoce el mandato constitucional de protección derivado de la dignidad humana, dando lugar a un déficit de protección aún más grave que adicionalmente afirma que como la causa de la exclusión de la afiliación en salud es la orientación sexual de los integrantes de la pareja, vulnera el derecho a la igualdad. Y así continúan nuevos logros para la comunidad, por ejemplo la sentencia C-336 del año 2008, en la que se reconoce el derecho a la pensión de sobrevivientes de los compañeros permanentes del mismo sexo. Y después de estos avances se viene la sentencia C-029 del año 2009, con la cual se amplían y consolidan derechos y obligaciones de las parejas del mismo sexo. En esta sentencia se formuló una demanda contra disposiciones contenidas en 26 leyes. La decisión de la Corte fue declarar la exequibilidad condicionada de todas las normas. Esto quiere decir que en el momento de la interpretación de todas estas normas se debe entender también como incluidas a las parejas homosexuales. Después de eso se vinieron dos sentencias importantes. La primera de ellas fue la C-683 del año 2015, en la cual la Corte concluye que la adopción de niños por personas con orientación sexual diversa en general y por parejas del mismo sexo en particular no afecta por sí misma el interés superior del menor ni compromete de manera negativa su salud física y mental o su desarrollo armónico integral. De esta forma se empieza a hablar en Colombia de la adopción igualitaria. Y después de esta decisión se viene la SU 214 del año 2016, con la cual la Corte Constitucional argumenta que la Constitución política no excluye la posibilidad de contraer matrimonio por parte de personas del mismo sexo. Así le digo al cura y así le digo al juez. Sí, señor, yo sí me casaré, porque aquí en Colombia ya me deja la ley. Y en la que también da ciertas instrucciones al legislativo, pero en general y la conclusión es que se permite el matrimonio igualitario en Colombia a partir de esta sentencia.
Pero también vale la pena destacar otras sentencias, como la sentencia T-152 del año 2007, que habla sobre la discriminación de los transexuales en el trabajo. Sin embargo, a pesar de todos estos reconocimientos que se han llegado por vía constitucional, Colombia presenta muchas trabas en cuanto al cumplimiento de estos mismos derechos. Además de existir ciertos sectores en la sociedad que se resisten a aceptar estos derechos ya conquistados por la comunidad LGBTQ. El gobierno nacional también tiene una gran deuda en cuanto a la formulación de políticas públicas efectivas con enfoque de género, para que casos como el de Alejandra no se vuelvan a presentar. Alejandra es una mujer transgénero que murió en los últimos días de mayo cuando una ambulancia se negó a prestarle servicios médicos debido a que ella era una paciente VIH. Así que, como ya hemos visto, desde el año 94 e incluso años atrás se comenzó toda una lucha por los derechos de la comunidad LGBT en Colombia, y la lucha aún continúa. A pesar de que en Colombia se han conquistado muchos derechos, la comunidad trans sigue siendo discriminada y violentada por las instituciones. Por eso este video está dedicado a todas las mujeres y hombres trans. Oigan, y por supuesto no iba a dejar pasar lo que es también la esencia del Pride y de la celebración del mes del orgullo, que es el amor libre. Todos estos derechos que ha conquistado la comunidad se expresan y se desarrollan en el amor.